Hola, el día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser el Estado. Para entender esta palabra, tenemos que tener en referencia a este personaje llamado Maquiavelo. Él pues añade, ¿no?, a su obra El Príncipe, ¿no?, el Estado. ¿Y cómo lo define? Para Maquiavelo el Estado es una nación política y jurídicamente organizado, ¿no?, sobre un territorio. En este caso, vamos a tocar eh, exactamente respecto al Estado peruano, ¿ya? A nuestro Estado. ¿Cómo está conformado? ¿Cuáles son sus elementos, entre otros? Bueno, yo lo he graficado para poder entenderlo mejor como un vehículo, ¿no? Un vehículo, pero sin sus llantas, ¿no? Aquí sus llantas deberían estar, pero ¿para qué lo hice de esta forma? Para que lo entiendas. Las llantas van a pasar a llamarse elementos. ¿Ya? Elementos. A ver, ahí está. Los elementos del Estado, los más importantes, los más fundamentales. Uno viene a ser el territorio, población y poder. Los tres son más esenciales, por supuesto que existen también otros elementos, pero estos tres, territorio, población y poder, van a ir juntamente de la mano. Van a ser muy necesarias para que este estado, para que este carrito, pues se encamine adecuadamente, ¿no? Se encamine adecuadamente. Vamos a definir qué es el territorio. Pues ya sabemos, el territorio comprende pues diferentes espacios geográficos, ¿no? Puede ser terrestre, aéreo o marítimo. Y población viene a ser pues un conjunto de personas que van a habitar en un determinado lugar. Muchos confunden al comparar que la población y nación son iguales, pues son cosas distintas, pero parecidas obviamente, ¿no? Nación es conjunto de personas que habitan en un determinado lugar, pero que tienen vínculos, ¿no?, de religión, costumbre, política, raza, entre otras, ¿no? Eso es nación. O sea, nación es más completo. Si yo les digo el Estado peruano, ¿qué será? Bueno, el Estado peruano es una nación, ¿no? O sea, completo, que tiene cultura, que tiene tradiciones, costumbres y muchas más. Más abajo, poder. Poder también confunden muchos con soberanía, ¿no? Pues son dos cosas distintas. El poder, ¿quién otorga a quién? Bueno, el poder emana del pueblo, ¿no? Nosotros, la población, otorga a un personaje ese poder, ese atributo, ¿no? Podríamos llamarlo en este sentido al gobierno, ¿no? ¿Y soberanía en qué se basa? Soberanía pues se basa en gobernar o existir o funcionar o aplicar las normas acuerdo a nuestra constitución, de acuerdo a nuestro país, ¿no? O sea, dentro del país, sin regirnos de otras naciones o de otros poderes de otros países. Ya, esa es soberanía. Nosotros ejercemos dentro de nuestro territorio lo que viene a ser nuestro gobierno, el poder, ¿no? Respetando, por supuesto, nuestras normas, como viene a ser la Constitución. Muy bien, no olvides que el Estado, para que exista este Estado, o sea, este vehículo, para que se conduzca, debe tener los elementos importantes. Estos tres, ¿no? Las tres llantitas: territorio, población y poder, ¿ya? El resto también es importante, pero es complementario, por supuesto. Eh, Ahora sí nos vamos a concentrar netamente en el Estado peruano, ¿ya? Sin antes decirles también, ¿ya?, que el Estado pues está estructurado de esta forma. Les voy a presentar, a ver un momento, ahí está. El Estado peruano está estructurado de tres formas, ¿no? Los cuales son, ¿quiénes? Uno, los tres poderes. Dos, los gobiernos regionales y locales. Tres, los organismos constitucionales autónomas.
por sus siglas conocidas como la OCA, ¿no? OCAS también otros lo llaman. ¿Ya? ¿Qué ley regula al Estado peruano? Lo regula la ley orgánica, ¿no? La ley orgánica. ¿Ya? Estos tres forman parte de la estructura o del contenido del Estado peruano, ¿no? Que cada una de ellas va a cumplir pues diferentes funciones, ¿no? Para encaminar una adecuada función del Estado peruano. Muy bien, con este tema introductorio respecto a sus elementos y la estructura, pues vamos a pasar a lo que viene a ser los poderes del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, recuerden que también ha sido añadido o ha sido estudiada también por un personaje histórico que viene a ser Montesquieu. Montesquieu eh, habla, ¿no? Nos habla de esta división de los poderes en tres formas, ¿no? Él añade esto en su obra El espíritu de las leyes, ¿no? Su nombre verdadero, Charles de Secondom. ¿Ya? Este personaje histórico pues lo grafica, ¿no? Presenta en su obra que un Estado debe tener pues tres poderes, ¿no? Tres poderes. Entonces, eh, el Perú, y al igual que otros países, han copiado este argumento, esta división en tres poderes, ¿no? Tanto que el Perú también, gracias a la Constitución de 1823, se copia, ¿no? Esta división en tres poderes. Entonces, hasta el día de hoy tenemos pues tres poderes, ¿no? En nuestro país actualmente. Pero recuerden que el Perú pues ha tenido muchas constituciones según el pasar del tiempo, ¿no? Tenemos 12 constituciones hasta el momento. Entonces, cada constitución, como sabemos también por historia, también han ido añadiendo, ¿no? A cuatro poderes, volvieron a lo clásico, a tres poderes y en fin, ¿no? Pero actualmente pues está dividido en tres poderes, ¿ya? Recuerden también que el Estado peruano, bueno, no está en la pizarra, pero vale recargarles, el Estado peruano tiene características también, ¿no? Y son importantes mencionarlas. ¿Cuáles son? Uno de ellos es, pues, es democrática, ¿ya? Es democrática, ¿por qué? Porque tomamos decisiones todos, ¿no? En nuestro país a través de elecciones o votación, como podríamos indicarlo. ¿Qué más? También una de sus características es social. Social porque se basa también bastante a la sociedad, ¿no? A nosotros. ¿Qué más? Es independiente. Por supuesto, ¿no? Nosotros somos libres e independientes como Estado peruano. Nosotros no nos regimos a ninguna constitución de otro país, como en la era del virreinato, por ejemplo, ¿no? Que el Perú pues estaba regida por la Constitución de Cádiz de España de 1812, pero actualmente pues somos independientes, ¿no? ¿Qué más? También el Estado peruano es soberana, ¿no? Soberanía, ya te había explicado a un inicio qué era, ¿no? Soberanía, que nosotros pues ejercemos esa capacidad dentro de nuestro territorio, ¿no? Sin subordinaciones de otros estados o hacia otros, ¿no? Eso es soberanía. Muy bien, recuerda, el Estado peruano es democrática, social, independiente y soberana. Excelente. Ahora sí, nos vamos a basar netamente lo que viene a ser en los tres poderes, ¿no? En los tres poderes del Estado. ¿Ya? A ver, eh, vamos a arrancar con lo que viene a ser el poder ejecutivo. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Un momento, vamos a enfocarlo. Ya, vamos a enfocar. Ahí está. Al poder ejecutivo. Ya.
como por cultura general, tú ya debes de saber que el Estado peruano tiene tres poderes actualmente o está dividido de esa forma. El poder ejecutivo, ¿quién lo representa? Acá dice, ¿no? Poder ejecutivo representado por, ¿quién representa? Está representado por el presidente de la República y a su vez por el Consejo de Ministros. ¿Ya? Estos dos representan al poder ejecutivo. Vamos, hablamos sobre el presidente de la República. El presidente de la República actualmente, pues, es Pedro Castillo Terrones, ¿no? En nuestro país. Es un provinciano de Cajamarca. La vicepresidenta es Dina Boluarte, ¿no? En caso de que el presidente sea vacado o por muerte, incapacidad, sea lo que sea, asumiría, pues, según nuestra constitución, la señora Dina Boluarte, ¿no? Es la vicepresidenta. ¿Qué más? La primera dama es Lilia Paredes Navarro, ¿no? Lilia Paredes es, pues, la esposa del presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿Qué más? Requisito para ser presidente de la República. Uno, lo más importante es que debemos ser peruanos, ¿no? Ser peruanos y tener la edad de 35 años como mínimo, ¿ya? Pero un momento acá, muchos dirán, pero, o sea, la historia está mal, me van a decir, porque sabemos que por historia tuvimos presidente más joven, ¿no? Menos de 35 años, nos referimos a Salaverry, ¿no? Creo que llegó al poder a los 28 o 29 años, ¿no? A ser presidente. Entonces me dirán, pero entonces, ¿cómo es esto? Como en antes les mencionaba, el Perú tuvo pues 12 constituciones hasta ahora. Entonces, cada constitución pues modificaba, ¿no? La edad mínima para ser presidente de la República. Pero tenemos que basarnos a nuestra constitución vigente de 1993, ¿no? Del 93 de Alberto Fujimori, ¿no? Que ha sido aprobada a través del referéndum, ¿no? Y elaborado por el Congreso Constituyente. Entonces, actualmente hay que ser peruanos y tener la edad mínima como 35 años de edad, ¿no? Para ser presidentes. ¿Cuánto dura el periodo del presidente? Dura 5 años, ¿no? Y es elegido pues de forma democrática, ¿no? Valga la redundancia, democracia, ¿no? Aplicamos en nuestro país o en nuestra nación para poder pues elegir nuestros gobernadores, ¿no? ¿Qué más? Mencionando al Consejo de Ministros, hoy en día pues existen 18 ministerios, ¿no? 18 ministerios y ministros, o sea, las personas que representan a cada entidad, a cada cartera. Podríamos sumar uno más, ¿no? ¿A quién? El presidente del PCM, al señor o al doctor Aníbal Torres, ¿no? Él es actualmente el premier o el primer ministro o el jefe de ministros o también presidente del Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces tenemos 19 ministros actualmente, que también recuerden que nuestro país se encuentra pues en una situación de inestabilidad política, ¿no? Hay modificaciones constantes dentro del ministerio también, ¿no? ¿Qué más? Lo que nos importa de todo ello son las funciones, ¿no? Las funciones del poder ejecutivo. A ver, vamos bajando. A ver, vamos bajando las funciones, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Las funciones. Ahí nomás. Ya. Las funciones. Ya. Una de sus funciones del poder ejecutivo del presidente de la República es de representar al país dentro y fuera, ¿no? Obviamente va a representar al Perú,
presidente, ¿no? Supongamos que va a viajar fuera de nuestro país, entonces va a llevar el nombre de Perú, nos va a representar. ¿Qué más? Cumplir y hace cumplir la Constitución, por supuesto, ¿no? Él debería ser el ejemplo a cumplir nuestras normas, a cumplir nuestra Constitución y otras leyes. Y también a hacer cumplir, pero ¿de qué forma va a hacer cumplir la Constitución? Va a hacer cumplir de acuerdo a otros organismos quienes van a exigir cumplirlas, ¿no? O a través de nuestras normas, ¿ya? ¿Qué más? El presidente de la República tiene la función de convocar a elecciones, elecciones generales y regionales, ¿ya? ¿Qué más? Tiene la potestad de dar mensajes a la nación, ¿no? O sea, a nosotros, a los ciudadanos, ¿no? Siempre va a dar mensajes a cualquier situación política, social o económica que pueda ocurrir o esté ocurriendo dentro de nuestro país. ¿Qué más? El presidente de la República va a nombrar a los ministros, ¿ya? Va a nombrar a los ministros, él podría modificar incluso, ¿no? Pero eso sí, ¿quién lo puede sacar o destituirle del cargo a los ministros? También los congresistas, ¿no? Los congresistas también lo pueden censurar, ¿ya? Ante una falta o un hecho grave, ¿no? Que esté relacionado con delitos. ¿Qué más? Nombra también a los embajadores, el presidente de la República. ¿Qué son los embajadores? Recuerda que los embajadores son representantes de nuestra nación, pero en otro país, o sea, en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, puede haber embajada de Perú en Canadá, embajada de Perú en Chile, en Argentina, ¿no? ¿Para qué sirven estas embajadas? La embajada, pues, muchachos, sirve para que para un refugio o una protección para los perseguidos políticos, podríamos señalarlo, ¿no? Eh, pero ¿cómo es esto? Supongamos que a alguien, a un peruano en otro país, digamos, ¿no? En Canadá, eh, le persigan tal vez políticamente y él podría refugiarse en la embajada de Perú en otro país. O lo mismo, ¿no? Supongamos que en nuestro país algún político tenga ideales, ¿no? Una política, unas ideas claras respecto a nuestra política, a nuestra economía, sea lo que sea. Entonces, supongamos que le estén persiguiendo, ¿no? O sea, injustamente cuando no ha cometido delito, entonces en una embajada puede refugiarse, puede protegerse, ¿ya? Cualquier ciudadano. ¿Qué más? El presidente de la República también tiene la función de declarar la guerra. Ya, él declara la guerra, pero recuerden que el presidente de la República no podía declarar la guerra pues a su manera, ¿no? O cuando quiera. Recuerden que el poder ejecutivo o el presidente de la República es como tu papá, ¿ya? Y la mamá es el poder legislativo, el Congreso. ¿Por qué? Porque siempre va a pedirle permiso para hacer o cumplir alguna función. Por ejemplo, si quiere declarar la guerra, debe pedir permiso a quién, al Congreso, ¿no? El Congreso debe aprobar a que sí se va a declarar la guerra o no. También tiene la potestad de firmar la paz, ¿no? Firmar la paz. El presidente de la República también podría salir fuera del país, recuerden, él podría viajar, pero lo mismo, de la misma forma, tiene que pedir permiso a quién, al Congreso, ¿no? Y el Congreso debe otorgarle o no también, ¿no? Depende también a qué tema va a viajar. ¿Qué más podemos encontrar respecto al poder ejecutivo? Podemos señalar la vacancia presidencial. ¿La vacancia presidencial qué será? Es un instrumento constitucional que sirve para sacarle del cargo al presidente, ¿no? En términos sociales, ¿no? O sea, si el presidente de la República tuviera estas falencias o estos causales, el Congreso tiene pues la facultad de destituirlo, ¿no? Eso se llama vacancia,
o sea, retirarle del cargo. ¿Por qué casos dice o menciona la Constitución que podría existir la vacancia presidencial? Aquí te presento. Una de ellas es por la incapacidad moral y física, pero debe ser comprobada, ¿no? Debe ser comprobada, porque hoy en día el Congreso se sujeta a términos simples o a sucesos simples o acciones simples para, para tener esa facultad de presentar la moción de vacancia, ¿no? Por esta causal llamada incapacidad moral o física. ¿Qué más? También se puede vacar a un presidente por muerte, ¿no? Cuando haya muerto, haya perdido la vida. Otro por renuncia, como lo hizo pues en aquel año Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Renunció, bueno, iba a ser vacado, pero renunció, entonces salió del cargo, ¿no? Eso es vacancia. ¿Qué más? También salir del país sin permiso. Recuerden que debe pedir permiso el presidente al Congreso. Pero, ¿qué va a pasar también si el presidente de la República eh, ha sido pues aprobada su viaje o salir del país por el Congreso? Bacán. El Congreso le otorga el permiso por 15 días, supongamos, pero el presidente llega en los 20 días. No hay una justificación alguna. Entonces, está retornando al país más del plazo establecido. En ese caso también los congresistas tienen pues la facultad de presentar moción de vacancia, ¿no? Para vacarle, para retirarle del cargo al presidente. Muy bien, una de funciones también, lo hemos resaltado bastante acá, una de sus funciones también del Poder Ejecutivo es otorgar indultos, ya, otorgar indultos. ¿Qué es indulto? Bueno, el indulto es el perdón de la pena, ¿no? Dice que se perdona la pena. ¿Y qué es la pena? La pena, pues lo vamos a señalar que es una proporción de los años que uno haya sido sentenciado, ¿no? O culpado. Para que exista indulto debe haber cárcel, ¿no? O sea, debes estar en la cárcel. Ejemplo, supongamos que Jaimito es pues sentenciado a 20 años de prisión, ¿no? Por un delito X, ¿no? Entonces, Jaimito ya está en la cárcel, pasan los años, 5 años, 7 años, y resulta que cuando ya está 10 años, Jaimito pues se enferma, ¿no? Tenía una enfermedad, ya no soporta, ya le falta pocos días de vida. Entonces, en ese sentido, presentan pues este indulto, ¿no? Al presidente de la República. ¿Para qué? Para que le perdonen a Jaimito las penas. Recuerda que a Jaimito le sentencian 20 años, pero como está teniendo enfermedades que va a acabar con su vida, él quiere pasar el resto de sus días en libertad, no quiere disfrutar. Entonces presentan el indulto y el presidente lo otorga, ¿no? Lo otorga. ¿Qué va a pasar? Jaimito sale después de que esté en la cárcel 10 años, pero a él lo habían sentenciado 20. Entonces, está saliendo en 10 años en libertad por situaciones o temas de salud y le estarían perdonando los 10 años que faltarían, ¿no? Eso es el indulto. Ya no olviden, para que exista indulto debe estar alguien sentenciado en la cárcel y se otorga también solamente cuando exista, cuando haya pues una enfermedad pues que esté terminando a ese reo, ¿no? Que está en la cárcel, ¿ya? Tiene que ser justificado por salud. Pero obviamente sabemos, por historia también, que expresidentes en el Perú han dado indulto, han otorgado esta palabra perdón de la pena a quienes, a los narcotraficantes, a los terroristas o violadores, cosa que la Constitución no permite indultar a ese tipo de personas, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto pequeñísimo resumido respecto al indulto, ¿ya? Acabamos con el poder ejecutivo. Ahora sí vamos a concentrarnos en lo que viene a ser el poder legislativo. ¿Ya? A ver, un momento. Vamos a, vamos a desarrollar lo que viene a ser el poder
legislativo. Ya, ahí está. Ya. Ahí está. Poder legislativo. Ahí está bien. Muy bien. El poder legislativo también tiene su representante. ¿Quiénes lo representan? El Congreso de la República, ¿no? Como sabemos. Los congresistas exactamente, ¿no? Ellos son los que representan al poder legislativo. Actualmente el presidente del Congreso o de la mesa directiva es el señor José Zapata, ¿no? Recuerden que estamos en una inestabilidad política y hemos tenido varios presidentes del Congreso en este periodo del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, requisito para ser congresista, sencillo, hay que ser peruano también y tener la mínima edad de 25 años. No te pide para ser congresista ni presidente de la República, como antes te había indicado. No nos pide tener un doctorado, no nos pide ser profesionales exactamente, ¿no? No dice exactamente en nuestra constitución, pero sí debemos cumplir estos requisitos básicos que vienen a ser, debemos ser peruanos y tener mínimamente los 25 años de edad, ¿no? ¿Qué más? A nivel nacional existen, pues, muchachos, 130 congresistas o 130 parlamentarios, podríamos señalar, ¿ya? Existen esa cantidad. Por supuesto que son de diferentes departamentos o regiones de nuestro país, ¿no? De diferentes y de esa misma forma suma los 130. Ayacucho, la región de Ayacucho tiene tres representantes, ¿no? Tres congresistas, que viene a ser el señor Alex Flores, Germán Tacuri y una señora Margot Palacios, ¿no? Tres representantes de Ayacucho, ¿ya? No olviden, a nivel nacional es 130. ¿Qué más? Las funciones. ¿No? Las funciones, recuerdan, son los más importantes del Poder Legislativo. Sus funciones lo hemos dividido de tres formas para poderlo entender mejor. El, el Poder Legislativo tiene esta función. Uno, la función legislativa, la función de representación y la función de control político. La función legislativa está orientada ¿a qué? A crear, a dar leyes, a aprobar o a modificar o derogar, ¿no? Derogar es sinónimo de eliminarlo, ¿no? Una ley por otra. Entonces, la función legislativa más está concentrada en leyes, crear, modificar o derogar, ¿ya? La función de representación, fácil. En esta función o esta función tienen los congresistas y ¿qué hacen? Ellos pues van a visitar o van a viajar a sus regiones de donde procedan, ¿no? Obviamente hay una semana, hay días, qué sé yo, el Congreso va a otorgar la semana de representación, ¿no? Para que cada congresista en su región pues haga cualquier visita a las instituciones, recoja cualquier necesidad de su comunidad, de su distrito, provincia y entre otros, ¿no? Sencillo. Y la función de control político, bueno, la función de control político es algo general, que esto va para todos los congresistas, ¿no? Los congresistas en este control político pueden fiscalizar, pueden supervisar a cualquier entidad del Estado peruano, ¿no? En cualquier departamento, en cualquier distrito o provincia de nuestro país, ¿ya? No olvides las tres funciones muy importantes del poder legislativo o exactamente del Congreso. ¿Y qué atribuciones tiene, qué cosas dice, qué potestades tiene aparte de esas funciones específicas? Te presentamos lo que viene a ser las atribuciones. Ya, ahí está, con cuidado, más abajo y ya, ahí está. Ahí está las atribuciones. Ya. Uno de ellos,
Una de sus atribuciones es velar por el respeto de la Constitución, ¿no? Por supuesto, como el Poder Ejecutivo. Tiene que velar el Congreso, los congresistas tienen que velar para que respeten nuestra Constitución, ¿no? Porque ellos son las madres de las leyes, ¿no? Los congresistas modifican, aprueban leyes, ya está en sus manos, pero también de la misma forma respetar. ¿Qué más? Autoriza empréstitos. Crea, modifica y deroga leyes. Recuerda que leyes del legislativo, poder legislativo, es una función máxima, ¿no? Esta parte, por eso lo señalé con el color negro, ¿ya? Es lo más importante de sus atribuciones. ¿Qué más? Aprueba los tratados internacionales. También autoriza al presidente salir del país. Recuerdo, ya te había mencionado antes, ¿no? Los congresistas tienen la función de autorizarle al presidente de la República a que salga del país. ¿Qué más? Autoriza el ingreso de tropas extranjeras. Ay, 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 el Congreso va a tener que autorizar el ingreso de las tropas extranjeras, ¿no? Ya que puedan entrar de forma de práctica, qué sé yo, ¿no? De alguna situación política. ¿Qué más está dentro del Poder Legislativo? La amnistía. ¿Qué es amnistía? Es el perdón del delito, ¿no? Amnistía con indulto, recuerdan que son cosas distintas, ¿ah? Indulto es del Poder Ejecutivo, amnistía es del Poder Legislativo, o sea, del Congreso. Dice que amnistía es el perdón del delito, o sea, te perdonan, acá ya no vas a la cárcel. Pero ¿esto funciona con cualquier persona? No. Esto va a funcionar mayormente con los políticos, ¿no? Los políticos. ¿Y quiénes van a aprobar para perdonar? Los congresistas, ¿no? Ellos tienen esa facultad. ¿Qué más está dentro del Poder Legislativo? Lo que es la inmunidad parlamentaria. ¿Qué es la inmunidad parlamentaria? En términos sociales es la protección, ¿no? O sea, quiere decir que los congresistas no pueden ser procesados penalmente mientras ejercen su cargo de congresistas, ¿ya? ¿Qué más? La comisión permanente. La comisión permanente está dentro del Poder Legislativo, es un órgano del Poder Legislativo. La comisión permanente va a seguir laborando en vacaciones o cuando exista una disolución del Congreso, ¿no? ¿Quiénes conforman? Los 25% de los congresistas. Ahora sí, pasamos lo que viene a ser al Poder Judicial. Ya, un momento, vamos a elevarla. Un momento. Ahí está. Ya. Ahí está el poder judicial, ¿no? El último poder o el tercer poder. El poder judicial está representado por quién? Por el presidente del poder judicial, valga la redundancia. Y a su vez es también presidenta o presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿ya? El órgano máximo superior del poder judicial. Quien es actualmente es una mujer, la doctora Elvia Barrios, ¿no? Ella es actualmente presidenta del Poder Judicial y a su vez de la Corte Suprema. Te presento la estructura orgánica del Poder Judicial, ¿no? ¿De qué forma dice está estructurado? Vamos, uno de ellos es la Corte Suprema de Justicia. 2, la Corte Superior de Justicia. 3, juzgados especializados y mixtos, juzgados de paz letrados. Y por último, jueces de paz o juzgados de paz. Nada más, ¿ya? Todo esto vamos a entenderlo con un ejemplo. Vamos a agarrar una de sus funciones del poder judicial para poder entenderlo, ¿ya? Entonces, pero debemos ir de abajo hacia arriba, ¿ya? A ver, bajamos, ya, ahí está. Vamos a agarrar una de sus funciones del poder ejecutivo para poder entender para qué dice sirve toda esta estructura del poder judicial. ¿Ya? ¿Para qué? Vamos, agarramos
la función llamada pluralidad de instancias, ¿no? ¿Qué es pluralidad? Pluralidad viene a ser de muchos, ¿no? Ya de muchas. Mira, todo esto vamos a entenderlo con un caso. Va a depender de la gravedad del caso. Por ejemplo, juez de paz o juzgados de paz. ¿Dónde se encuentran? Normalmente o comúnmente se ubican en los distritos o centros poblados, ¿ya? Pero, ¿qué hace, dice este juez de paz? Recuerden que el juez de paz solamente busca paz, tranquilidad entre dos oponentes, ¿no? Supongamos que en una comunidad, no sé, hayan tenido algún pleito territorial, ¿no? Por alguna confusión. Entonces, el juez de paz no va a poder sentenciar, no va a mandar a prisión a esas personas, sino él va a citarlos y va a decir, ¿sabes qué, señores? Esto no es grave, hay que solucionarlo, hay que buscar la paz, apacíguense, amisten, discúlpense, ¿no? Entonces el juez de paz simplemente va a buscar paz. Subamos, juzgados de paz letrados. En el juzgado de paz letrado ya existen abogados, ¿no? Ya existen, pero abajo en juez de paz no. El juez de paz puede ser cualquier persona, ¿no? Obviamente mayor de edad y capaz, que tenga una capacidad de goce y de capacidad de ejercicio plena, ¿no? Y los jueces de paz pues son elegidos gracias a la población. El pueblo elige al juez de paz, ¿ya? Pero arriba, juzgados de paz ya son abogados, ¿no? ¿Y ellos qué resuelven? Van a resolver ya faltas, ¿no? Las faltas. Las faltas son pues leves, ¿no? No son como delitos, ¿ya? Se encuentran los juzgados de paz letrados en una provincia o en un distrito, ¿ya? ¿Qué más? Juzgados, juzgados especializados y mixtos. Sede en provincias. Los juzgados especializados pues ya se encuentran en cada capital de cada provincia, ¿ya? ¿Y quiénes están acá? Aquí sí interviene qué cosa, la fiscalía. Ya, en la fiscalía ya intervienen los juzgados especializados y mixtos, ¿no? O sea, aquí ya tienen cada rama, ¿no? Juzgados de familia, del niño, etcétera, ¿no? ¿Ya? Más arriba tenemos la Corte Superior de Justicia, que comúnmente se encuentra en toda capital de un departamento, o sea, en toda la región del país, pero en la ciudad de capital, ¿ya? La Corte Superior es la instancia máxima en un departamento respecto a la administración de justicia, ¿ya? En un departamento, ojo, la Corte Superior. Más arriba, la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en Lima. Está conformada por 18 magistrados. La Corte Suprema de Justicia es la última instancia del órgano judicial en el Perú. Ya a nivel nacional de todo Perú, esta es la máxima, la Corte Suprema, por eso viene de supra, de Dios, ¿no? Es el ente, es el órgano máximo superior a todos ellos, que se encuentra en Lima. ¿Y para qué sirve todo esto? Obviamente ya te lo he explicado dónde se encuentran, quién representa, ¿no? Eso es lo más básico y sencillo. Pero ¿para qué sirve? Según mi descripción mía, ¿no? Mi argumento, agarraba esta función, ¿no? La pluralidad de instancias. O sea, dice que nosotros como ciudadanos tenemos muchas oportunidades, o sea, muchas instancias. ¿Para qué? Para que nosotros podamos presentar nuestros problemas, ya sean, si es leve, irás al juez de paz, si quieres al juzgado letrado, si aquí no te atienden, te irás al juzgado especializado, o sea, y vas a tener diferentes instancias para poder buscar la justicia, ¿no? Gracias o a través de su estructura orgánica del Poder Judicial. Entonces, sirve pues de esa forma, ¿no? Supongamos que el juez de paz no resuelve tu caso, ¿no? Dice, no, sabes que yo no puedo hacer nada, parece que es grave. Te irás al juzgado de paz letrado, pero él también te dice, ¿sabes qué? Te voy a derivar a la fiscalía. Entonces te irás a juzgados especializados que se encuentran en las provincias. Pero supongamos que aquí también te deniegan, te dicen que, sabes, tu caso no procede y lo archivamos. Se archivó, pero como todos, como tenemos
el derecho de seguir apelando, vamos a buscar otra instancia, nos vamos a ir a la Corte Superior de Justicia, ¿no? Pero ahí lo mismo, ¿no? Tal vez se archiva nuestro caso, pero tenemos todavía otra instancia, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que se encuentra en Lima. Entonces, todo esto nos va a ayudar a qué? A tener diferentes derechos de oportunidad para presentar nuestras quejas o nuestros problemas o para buscar una justicia, ¿no? En nuestro país. Esta es la máxima institución u órgano jerárquico del Poder Judicial llamada la Corte Suprema. Ya, esta es la última instancia en términos. Pero hay otra instancia internacional, por supuesto, ¿no? Si aquí te deniegan también en todas, puedes tener una instancia, pues, ¿en dónde? En la Corte Interamericana sobre los Derechos Humanos, ¿no? O sea, eso ya es en materia internacional, recuerden. Ya, pero en el país no te olvides, la Corte Suprema de Justicia es el órgano superior o jerárquico a todos. Más abajo, más abajo vamos a mencionar sus funciones, como les decía. Solo hemos señalado una de sus funciones para poder explicarles, ¿ya? Vamos. Las funciones importantes o una de las funciones más relevantes del Poder Judicial viene a ser la primera, esta. Administra justicia. El Poder Judicial va a administrar justicia gracias a qué o de qué forma. Va a administrar justicia a través de sus órganos jurisdiccionales, ¿no? A través de sus órganos que te he mencionado hace un instante. ¿Qué más? Pluralidad de instancias, ya sabes, ¿no? Tienes muchas instancias para apelar. ¿Qué más? Derecho a la defensa. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a la defensa, o sea, a tener un abogado, ya sea de oficio otorgado por el Estado o sea elegido personalmente de forma privada, ¿no? Un abogado privado. ¿Qué más? Derecho a la legalidad. Derecho a la legalidad, ¿por qué? Porque está ligada con materia jurídico, ¿no? Recuerda que el derecho a la legalidad quiere decir que todo ciudadano, toda persona tiene la facultad a ser juzgado eh, a través de las normas, ¿no? Todo ciudadano, recuerden, que tiene derecho a ser juzgado tal cual lo diga la norma. No se pueden inventar cosas que no existen en las normas para poder investigarte, para poder sancionarte. Ya, ese es el derecho a la legalidad. O sea, todo lo que está en la norma nos debe procesar. ¿Qué más? Derecho a no ser sentenciado sin debido proceso. Por supuesto que todo ciudadano debe ser sentenciado con un debido proceso. Debe haber proceso, debe cumplir un adecuado proceso, ¿no? Ya sea como en materia penal, por ejemplo, ¿no? Va a tener sus etapas, ¿no? La etapa preliminar, investigatoria y juicio oral, ¿no? Entonces no se pueden ir rápido a juicio oral, ¿no? A buscar el culpable, ya eres tú. Entonces deben cumplir todas las etapas del debido proceso. ¿Ya? Recuerden, recuerden que esta pequeña clase pues de forma general, ¿ya? Es un tema general. Recuerden que esto es un tema preuniversitario en el curso de cívica, no es una clase de derecho, ya no es. Esto es algo básico, esto es algo introductorio, ¿ya? No te olvides de seguir compartiendo, comentando, para poder desarrollar otros temas en el curso de cívica, ¿no? En materia preuniversitaria. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda que tenga, nos dejas en el comentario. Nos vemos en un próximo video. Cuídense.